Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Seminario de Investigación 2. Y le damos la más cordial de las bienvenidas al doctorante Amílcar Líbano, quien se está agregando a nuestra sesión virtual. Y le pregunto, por favor, si me puede indicar si me ve y si me escucha de manera correcta, para que en ese sentido podamos dar inicio con la disertación de los temas que nos corresponden al día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto saludarla. Sí, la escucho muy bien. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. El gusto es mío. Pues si usted me lo permite, vamos a dar inicio con nuestra sesión virtual y conforme los demás compañeros se vayan agregando a la sala para que también ellos puedan ir retomando los temas y podamos optimizar propiamente el tiempo y avancemos lo más que se pueda en nuestra sesión. ¿Le parece bien? Sí, Perfecto. doctora, muchas gracias. Bueno, cuando nosotros estamos hablando primeramente dentro de nuestra primera forma de reconocimiento de nuestro temario, tal y como se los compartí, dentro de nuestra programación de estudios, vemos que primeramente la materia que es Seminario de Investigación 2 hace referencia a una forma consecutiva. Cuando hablamos de una forma consecutiva, ustedes no me dejarán mentir, de manera anticipada, nosotros ya llevamos la materia Seminario de Investigación 1, en donde de manera puntual cada uno de ustedes, estimados doctorantes, tuvo a bien realizar el inicio de un proyecto de investigación que me lo remitieron a su servidora, ¿verdad? Cada uno abordó un tema distinto y este fue comprendiendo diferentes etapas. Cuando nosotros hablamos de este seminario de investigación 2, es propiamente la segunda parte de este proyecto de investigación, con lo cual vamos a concluir en forma este protocolo para que ustedes ya puedan formalmente indicar que han elaborado su proyecto o el primer libro o el primer proceso de investigación. Entonces, cuando nosotros estamos dentro del primer apartado de su proyecto de investigación, ustedes nada más como mero recordatorio, si pudieron tener conocimiento o lo tienen a la mano, se dieron cuenta que lleva una serie de pasos. Primero, ustedes identificaron un título con el cual iban a soportar su proyecto de investigación. Después establecieron una hipótesis, que es un problema. Es específicamente dentro del área del conocimiento que ustedes desearon abordar su proyecto de investigación. Identificaron qué es lo que querían dar respuesta, cuál era la temática, hacia dónde iba a incidir. Entonces, en base a esta hipótesis, ustedes dieron un posible resultado y por ello existió lo que se conoce como el problema o el planteamiento del problema. Dentro de este planteamiento del problema, ustedes realizaron propiamente una forma sintetizada de todo lo que estaba aconteciendo, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel estado, a nivel municipio, en una escuela en particular. Ustedes fueron focalizando su foco de atención para empezar a delimitar su campo a atender dentro de su proyecto de investigación. Es decir, del universo se fueron a la muestra, es decir, la forma puntual en donde ustedes van a basar su proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, después de que ustedes ya identificaron esto, empezaron a establecer, repito, dentro del problema, su objetivo de estudio, lo que nosotros conocemos como el objetivo general. Dentro del objetivo general, ustedes conjuntaron hacia dónde quieren llegar. Después venían las preguntas de investigación, que era qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que eran precisamente las respuestas con las que ustedes iban a soportar su objetivo general. Luego entonces citaban su planteamiento del problema, establecieron una justificación, establecieron también sus objetivos específicos, que yo les dije que únicamente pudieran citar 2 objetivos específicos precisamente para no abarcar mucho más dentro de su proyecto. Por consiguiente, ustedes abordaron lo que se le conoce como el marco teórico. Dentro de su marco teórico, ustedes empezaron a obtener información con la cual iban a soportar su investigación. Se hicieron a llegar, se me ocurre, de documentales, de entrevistas, etcétera, ¿no?
todo aquel campo de investigación científica que ustedes, repito, consideran como importante o como relevante para empezar a dar posibles respuestas a sus preguntas, que eran qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Hasta ahí, posteriormente les dije que empezaran a establecer su fuente de investigación o su fuente bibliográfica con la cual ustedes empezaran ya a tener los datos soportados para que en un momento o al finalizar dijeran, bueno, esto lo obtuve de esta fuente, ¿no? Y hasta ahí quedamos con la primer parte de su proyecto de investigación. ¿Es correcto, estimado doctor Amílcar, verdad? Hasta ahí nosotros culminamos la primera parte, ¿ok? Sí, sí, hasta ahí Perfecto. llegamos. Esto estoy haciendo como una síntesis o un resumen para que tengamos claro lo que ya hemos trabajado. Ahora bien, dentro de la materia de Seminario de Investigación 2, vamos a llevar a cabo la acumulación de otros temas. ¿Cuáles van a ser estos temas? Bueno, primeramente tenemos que retomar o vamos a elaborar después de nuestro marco teórico, porque hagan de cuenta que la bibliografía o la fuente bibliográfica la vamos a ir dejando al final. Después de nuestro marco teórico, ahorita vamos a citar lo que se le conoce como un marco metodológico. Repito, primer punto o capítulo que yo voy a considerar para evaluación dentro de su protocolo de investigación ahorita, es decir, a partir del día de hoy hasta el 23 de marzo, que es la fecha en que ustedes me deberán entregar como fecha límite su proyecto ya terminado. Repito, es a partir del marco teórico. ¿Qué va a contener ahorita su proyecto de investigación o lo que yo voy a calificar? Primero, la elaboración de su marco metodológico y segundo, la selección de la técnica de producción de datos. ¿Por qué? Porque un tercer punto son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Pero este tema se va a subsumir dentro de cómo ustedes aborden los dos primeros. Vuelvo a repetir, de cómo ustedes aborden el marco teórico, metodológico, perdón, y cómo ustedes aborden sus técnicas o su selección de técnicas de producción. Entonces, ¿qué comprende la formulación de un marco metodológico? Para que ya empecemos en materia. En esta ocasión, les voy a dar la teoría para que ustedes ya empiecen a elaborar estos puntos y obviamente conforme vayamos evolucionando, también ustedes si desean enviarme sus proyectos o sus avances de proyecto para que yo les indique si van bien o si tienen que modificar algo o lo conducente, ¿no? Tal cual como lo hicimos en la materia pasada. Bueno. Entonces, cuando hablamos del primer punto que deben ustedes cumplir es propiamente el marco metodológico. ¿Pero qué es el marco metodológico? Dentro de un proyecto de investigación, cuando nosotros abordemos el marco metodológico, es en donde se detallan todos aquellos métodos que tú como investigador, al momento de estar realizando esta búsqueda de información, vas a utilizar y que una vez que los apliques, vas a hacerte llegar, repito, de la información pero también de la selección de información que te sirve, porque no toda la información que tú obtienes dentro de este proceso de búsqueda, no toda esta información es la que tú vas a utilizar para justificar tu proyecto. Entonces, para que tú empieces a seleccionar esto me sirve, esto no me sirve, esto lo voy a conjuntar con esta técnica y así es como yo lo voy a abordar como una forma detallada dentro de este proyecto metodológico o dentro de este marco metodológico. Por eso es metodológico, porque son los métodos a aplicar. Entonces, repito, son todos aquellos métodos que te van a servir para tú poder obtener la información y analizar la información. Por ello, a partir de este análisis, vas a abordar tu objetivo general y tu objetivo específico. Aquí es donde se explica cuáles fueron todos aquellos procedimientos de investigación que tú aplicaste y de qué manera los escogiste para poder abordar los diferentes métodos. Ejemplo, si tú estás utilizando, se me ocurre, el método sistemático, que es este orden secuencial, primero se me ocurre, tú buscaste el tema, luego entonces te centraste dentro de un proyecto, no sé, en la escuela te diste cuenta que tenía este estado de necesidad, entonces ya identificaste el problema, ahora quieres ver las posibles soluciones. Dentro de estas soluciones, tú investigaste porque de manera directa preguntaste, no sé, se me ocurre, si el objeto de estudio es con los alumnos, bueno,
tú de manera directa te apersonaste con los alumnos, hiciste algunas preguntas, una encuesta, una entrevista, qué sé yo. Entonces tú aplicaste, y quizás inconscientemente, una técnica de investigación de campo. Entonces, aquí estás aplicando métodos y estás aplicando técnicas y eso te está sirviendo para que tú obtengas información. Repito, inconscientemente, porque tú quizás no fuiste diciendo voy a utilizar este método y voy a utilizar esta técnica, pero quizás ese fue el orden en que tú empezaste a buscar información para luego entonces empezar a soportar tu protocolo o tu proyecto. Ahora bien, después de que tú ya tuviste o recabaste los datos de campo, es decir, a través de manera directa de las personas, ahora tú te aventuraste a buscar a través de documentales, ¿no? Entonces empezaste a investigar en bibliotecas jurídicas de la UNAM o soportaste a través de una página del INEGI o qué sé yo, ¿no? Entonces ya empezaste adicional a la técnica de campo. Ahora ya estás utilizando otra técnica que es la técnica documental, en donde estás tratando de justificar la información que tienes aquí o por el contrario, estás justificando o desacreditando la información o en un mismo sentido. Ambas te van a llevar a un mismo fin que se le conoce como las técnicas o métodos mixtos, que es aquella que utilizas o que compactas las técnicas de campo con las documentales y ambas, en lugar que se desacrediten o en lugar que se confronten, ambas te sirven para robustecer un mismo hecho. Entonces, a esto se le denomina como marco metodológico mixto, porque estás utilizando varias técnicas y varios métodos con los cuales te llevan a una información. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando algún lector, en este caso cuando tu servidora, empiece a adentrarse dentro de la lectura de tu protocolo, quizás a mí me surja la duda, ¿será cierto lo que Amílcar me está indicando dentro de este punto donde me dice que el INEGI le arrojó estos datos, ¿no? Entonces, quizá por mera curiosidad, yo me pueda adentrar a la fuente bibliográfica que tú me cites, ¿no? Entonces, al momento que yo ingrese, me tiene que arrojar esta información. ¿Y qué estoy realizando? Estoy soportando que tu proyecto es fidedigno y que en base al protocolo que Amílcar hizo, yo lo puedo citar como un soporte para un futuro proyecto o quizás yo tengo una tarea y entonces estoy realizando o soportando en base al proyecto que Amílcar ya realizó y que me va a arrojar este fin, ¿no? O sea, no nada más se va a quedar en un trabajo de investigación que hizo Amílcar, sino ahora, como ya estamos hablando de una cuestión científica, ¿por qué científica? Porque ya ha sido probada, ya ha sido analizada, ya se utilizó los estudios de la ciencia para acreditar que el dicho dentro de este proyecto es confiable, ¿no? Entonces, ese es el fin que yo como lector, como persona ajena a ti como investigador, este marco metodológico me tiene que arrojar esa confianza, ¿no? Esa veracidad que la información vertida en la totalidad del proyecto es precisamente lo que tú me estás planteando, ¿no? Entonces, dentro de este marco metodológico, además de que tú tienes que identificar, porque no me vas a decir, utilicé el método sistemático por esto y por esto y por esto. No, 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 no. El marco metodológico es para que tú sepas qué métodos vas a utilizar, pero dentro de tu marco metodológico, en tu narrativa, deberás detallar los procedimientos, las herramientas, las técnicas y los mecanismos que empleaste dentro de tu proceso de investigación. Ejemplo, ¿no? No quiero que me digas la encuesta. La encuesta es una serie de preguntas que se le realizan a las personas que se encuentran en tal lugar, etcétera. No, ¿por qué? Porque yo sobreentiendo qué es una encuesta. Lo que yo necesito es que tú me plantees dentro de tu marco metodológico. Ejemplo, dentro de la técnica de campo, se empleó la encuesta como una forma de obtener información de primer contacto con los alumnos del primer grado grupo B de la escuela fulanita de tal, en donde fueron soportados 20 alumnos, ¿no? O se les aplicó a 20 alumnos, de los cuales 10 fueron mujeres, 10 fueron hombres,
ambos o los 20 alumnos de la zona urbana o de la zona rural, arrojándome este resultado, ¿no? No me estás indicando qué es una encuesta, sino más bien me estás detallando por qué aplicaste esta encuesta, cuál fue tu población objetivo, cuántos te respondieron, qué te respondieron y para qué fin tú estás obteniendo esta información. Porque no nada más es utilizar las técnicas porque sí. O sea, tú estás utilizando las técnicas, pero porque estas te tienen que llevar a un objetivo. El objetivo es darte respuesta a lo que tú en un momento dado necesitas, ¿verdad? Si tú me dices, estamos combatiendo, se necesita combatir el analfabetismo dentro del grupo primario, se me ocurre de la educación primaria básica, y vamos a atender al primer grado, se me ocurre, ¿no? De primaria, ¿no? Y estamos hablando del primer grado de primaria de la escuela Flavio Paniagua, se me ocurre, ¿no? Por decir. Entonces, dentro del primer grado de la escuela Flavio Paniagua existen tres grupos, que es el A, B y C, cada uno con un cupo de 50 alumnos. Entonces, yo estoy interpretando que en primer grado de primaria en la escuela Flavio Paniagua hay 150 alumnos, ¿verdad? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Ojo, primero te estoy indicando una población o universo. Anótenmelo ahí porque esto es importante. La población o el universo es la totalidad de la gente a la que tú quieres impactar, porque se supone que dentro de tu título tú me dijiste que tu proyecto quiere beneficiar a los alumnos de primer grado de la escuela Flavio Apaniagua, ¿verdad? Porque si me hubieras dicho de manera genérica, primer grado de estudios del Estado de la República Mexicana, bueno, entonces ahí estaríamos hablando de otro marco dimensional o universo. Pero como me estás focalizando dentro de tu dimensión a primer grado de primaria de la Flavio Paniagua, entonces tu población objetivo o tu población universo son 150 alumnos. Pero quizá me dice Amílcar, es que yo no realicé la encuesta a los 150, yo nada más realicé encuesta a dos grupos, pero resulta que ese día nada más llegaron 75 alumnos entre los dos grupos, no llegaron los 100. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Lo que se le denomina muestra. ¿Qué es la muestra? Una cosa es el universo, que es la población objetivo, y otra cosa es la muestra. Cuando hablamos de la muestra, es de la totalidad de la gente a la que tú quieres impactar, únicamente envías o focalizas para un número específico, pero que te va a arrojar un resultado. Aunque Amílcar únicamente hizo 75 encuestas, estas 75 encuestas le dan un resultado. ¿Por qué? Porque es el 50% de probabilidad que lo que él obtuvo como resultado de esta aplicación de la técnica le va a dar este resultado, ¿no? Entonces, no es una cuestión incierta porque está atendiendo a la población objetivo y le está arrojando un dato estadístico. Y la cuestión estadística también es una cuestión numérica y también es una cuestión probable con la que tú soportas un proyecto de investigación. Entonces, regreso. Aquí, si se dan cuenta, repito, está utilizando Amílcar metodología mixta, porque aplica métodos y aplica técnicas documentales y aplica también las técnicas de campo. Y dentro de cada uno de estas formas de reconocimiento, dentro de los métodos, él está realizando de manera detallada el objetivo o el fin. ¿Por qué? Porque como les decía, aplica la encuesta, pero narra. Le estoy realizando o aplicando la encuesta a los alumnos de primer grado grupo A y primer grado grupo B de la Escuela Flavio Paniagua, obteniendo este resultado, impactando a 75 alumnos, de los cuales esto es esto, y me arroja este resultado. Ya hay una cuantificación medible. Cuando también hablamos dentro de este mismo marco metodológico, también nos indica que al hablar del marco metodológico también se tienen que tomar en cuenta los tipos de investigación que tú estés realizando. Cuando hablamos de estos tipos de investigación, nos dice que pueden ser muy distintos o muy especiales a las investigaciones, por ejemplo, si alguien me habla de filosofía, si alguien me habla de educación, si alguien me habla, etcétera. ¿Por qué? Porque uno quizá netamente se aboque a lo que dice la cuestión doctrinal o la cuestión documental, porque no haya tanto la necesidad de acudir a realizar una investigación de campo.
pero habrán otros estudios u otros protocolos que de manera necesaria, por la propia naturaleza, te exijan que conjuntes el de campo con la documental. Entonces, por eso también te dice que este marco de investigación también se puede complementar por distintas especies o por distintos tipos de investigación. Cuando hablamos dentro de los tipos de investigación, nos dicen que no suele ser diferentes por los temas que se traten, sino más bien por el contenido como se aborde en la temática. Y para ello existe lo que se conoce como una investigación exploratoria. Cuando hablamos de la investigación exploratoria es cuando se abordan temas que son relativamente nuevos, ¿no? Entonces, no tenemos como un soporte o como muchos antecedentes porque su propia naturaleza me está gestando la necesidad de que yo empiece a investigar, de que empiece a innovar o de que empiece a recolectar información, pero a partir de ahora. ¿Por qué? Porque no existía, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos hace unos años del home office, del trabajo en casa, quizás era de primer contacto, era un tema nuevo, entonces no podíamos porque el trabajo por lo regular era de manera personalísima, acudiendo a los centros en donde tú te desenvuelves y demás. Pero bueno, entonces ahí estamos hablando de algo que tuvo que surgir o que tuvo que innovarse. Pero también existe dentro de los tipos de investigación lo que se le conoce como la investigación descriptiva. Cuando hablamos de la investigación descriptiva, es cuando se dedica a medir, pero también a comprender el fenómeno de la realidad. Es decir, aquí va aparejado con la técnica de campo. ¿Por qué? Porque la técnica de campo es una realidad, es una cuestión directa, es una obtención de información que precisamente porque el investigador y el objetivo a investigar se encuentran en un mismo plano. Entonces, tú si quieres soportar esa información o justificarla, por supuesto que como dijimos hace rato, puedes obtenerla a partir también de una documental o de alguna otra fuente, pero la manera primaria es con quién, con tu población objetivo. Eso entraría dentro de esta investigación descriptiva a las técnicas de campo. Pero también tenemos la investigación correlacional. Cuando hablamos de la investigación correlacional es cuando se propone comprender la relación que existe entre dos fenómenos conocidos. Por ejemplo, que nosotros hablemos de la analfabetización, hablemos de educación y hablemos se me ocurre, del plan de estudios, ¿no? O de la reforma educativa. Todos estos temas van enfocados en materia de educación, pero cada uno se puede analizar desde diferentes vertientes. Entonces, si todo esto a ti te sirve para plantearlo dentro de tu proyecto de investigación, por supuesto, perdón, que lo puedes unir, lo puedes vincular, porque todo tiene una conexidad. Pero si tú dices, no, es que son cuestiones completamente ajenas y yo únicamente me quedo con dos fenómenos a investigar, perfecto. Pero repito, estás correlacionando temas que se pueden estudiar en lo individual o que se pueden mantener en lo colectivo, porque todo emana de una misma raíz, que es la cuestión educativa. ¿Vamos bien hasta ahí, apreciables doctorantes? ¿Está quedando claro? Perfecto. Bueno, ahora bien, repito, esto estamos dentro de la investigación correlacional. Después existe otro tipo de investigación que es la que se le conoce como investigación explicativa. Esta investigación explicativa, como su nombre lo dice, es cuando ustedes como investigadores van a primero aventurarse a la obtención de información. Ya que la tuvieron, ahora van a analizarla y luego entonces van a explicarla, porque no nada más es empezar a citar, bueno, el autor tal o el doctrinario tal me dice esto, el autor tal me dice el otro, la técnica tal me arroja esto y la otra técnica me arroja el otro. Sí, pero esto es información de diferentes especies que tú me estás citando, pero se supone que tú como investigador, toda esta lluvia de información, que por supuesto me la tienes que citar y me la tienes que soportar, pero después tú tienes que hacer esta integración, porque yo como lectora, bueno, puedo decir, bueno, ¿y por qué me está diciendo esto? ¿O qué sentido tiene que Ernesto me indique la conexidad de acá, la conexidad de acá?
pero no me aterriza qué es lo que quiere Ernesto, ¿no? O qué me va a transmitir Ernesto. Entonces, en base a todo lo que tiene, por eso es explicativa, porque él me va a indicar, en base a lo que el doctrinario fulanito de tal manifiesta en esto y en esto y en esto, coincide con que esto y esto y esto y esto, se soporta con esto, impacta con esto y va a tener todo esto relación con qué, con su objetivo general y con sus dos objetivos específicos. Acuérdense, esto sigue o es la segunda parte del proyecto de investigación 1 que ya ustedes realizaron. Conmigo ya llevamos seminario de investigación 1, donde hicieron su proyecto de investigación y quedó a la mitad. Por eso ahorita es seminario de investigación 2, porque es la continuidad de ese proyecto. Entonces, repito, dentro de esta investigación explicativa, ustedes van a soportar y justificar con los métodos y con las técnicas lo que ustedes me indicaron dentro de su objetivo general y dentro de su objetivo específico. Es decir, la respuesta que ustedes se plantearon a estas preguntas, ustedes van a detallarlas o las van a explicar dentro de este marco metodológico. También cuando nosotros hablamos del marco metodológico, nos dice, repito, que marco metodológico implica pues decidir, repito, los procedimientos, las estrategias y las cuestiones operacionales que nos van a llevar a alcanzar nuestros objetivos de investigación. Cuando nosotros también hablamos de estos marcos metodológicos, nos dice que estos se integran por 3 apartados. ¿Cuáles son los 3 apartados? Primero, la teoría, que es lo que ya decíamos. Ustedes se acuerdan, toda la búsqueda de información que ustedes ya tuvieron y que me soportaron dentro de su marco teórico. Esto ya no lo van a hacer porque ya lo tienen, pero lo van a citar de manera sintetizada dentro de su marco metodológico. Repito, la teoría ustedes la tienen ya hecha en su marco teórico. Después viene el método. El método es lo que ustedes van a detallar ahorita en este marco metodológico. En el método consiste en las formas de ordenar y también de sistematizar el fenómeno o lo que ustedes pretenden explicar, es decir, el objetivo de su investigación. Y por último, encontramos la técnica. Cuando hablamos de las técnicas, nos dice que son estas formas de aplicación de las cosas y dentro de estas técnicas podemos nosotros obtener información y luego entonces también analizarla. Cuando hablamos dentro de los tipos de investigación, se encuentra primeramente el diseño de la investigación experimental. Dentro de este diseño de investigación experimental, aquí nos dice que lo puede realizar una persona o lo puede soportar un grupo de personas que empiezan a analizar, a observar, a manipular y a poder llegar a diferentes posibles resultados en base a la información que ya tuvieron. Por eso es investigación experimental, porque ustedes iniciaron su proyecto, repito, a partir de una hipótesis, de un posible resultado que ustedes creyeron que iban a llegar al finalizar su proyecto. Pero en el momento en que ustedes empiezan a obtener información y aplicarla mediante sus técnicas, como les decía al principio, pueden soportar su dicho o su hipótesis o por el contrario, pueden desacreditarla por completo porque esta información que ya es fidedigna y es confiable les arroja un resultado completamente distinto. Entonces, por eso es experimental, porque como su nombre lo dice, están experimentando la realidad o la falsedad del posible resultado de su investigación. También nos dice que dentro de estos tipos de investigación, así como existe la investigación experimental, también existe lo que se le conoce como investigación no experimental. Y cuando hablamos de la investigación no experimental, es cuando nosotros nos adentramos dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque son aquellas que se basan en hechos o en acontecimientos que ya sucedieron y que por tanto pueden ser investigados por, de nueva cuenta, por nosotros como investigadores. ¿Por qué? Porque fueron investigados en un tiempo, pero como las circunstancias sociales van cambiando, luego entonces la información también. Entonces, no me puedo quedar con la información o con la investigación que realizaron hace 10 años porque obviamente
todos aquellos acontecimientos de hoy en día pues, han sido objeto de manipulación por los entes de la globalización, por las cuestiones sociales, por las cuestiones legales, etcétera, ¿no? Entonces, por todo esto en su conjunto, incide de manera directa o indirecta en los diferentes temas. Entonces, por ello me dice que es un diseño de investigación no experimental, porque voy a tomar como base una investigación que ya fue realizada y que a partir de eso yo voy a empezar a evolucionar o a darle una nueva forma o un cambio a esta forma de investigación o a este resultado en base a los acontecimientos que la misma sociedad ha tenido o conforme la misma sociedad ha evolucionado. También es importante que cuando nosotros identifiquemos dentro de estos diseños de investigación, existen tipos de diseños de investigación no experimental. Y cuando hablamos de los tipos de diseño de investigación no experimental, estos se clasifican en tres, que hace rato, cuando se conectó primeramente el compañero Amílcar, lo tocamos de manera genérica, pero lo vamos a retomar ahorita. Dentro de estos tipos de diseño de investigación no experimental, estos se subdividen en tres. ¿Cuáles son estos? Lo que se les conoce como transversales o transaccionales. ¿En qué consisten estos? Son aquellos en donde nosotros obtenemos una información al momento de estar realizando nuestra búsqueda de información, pero que son muy limitados. Es decir, no podemos tener una información abierta y por ello se miden variables de manera individual y por tanto nos reportan mediciones que van a ser más descriptivas que numéricas. ¿Por qué? Porque no nos dan datos exactos. Ejemplo, si nosotros hablamos, se me ocurre, ¿no? Que toquemos el número de insectos que hay en el mundo, ¿no? Podemos tener un número incierto, pero no uno específico, porque de manera evolutiva las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, podemos mencionar de manera genérica aquellos que existen y demás, pero estamos abordando un tipo de investigación no experimental transaccional, porque es más descriptiva que numérica. Cuando hablamos de una cuestión longitudinal, es cuando nos dice que la investigación se diseña para abarcar todo el proceso histórico y cómo ha evolucionado el fenómeno. Aquí nos indica que ya nos va a otorgar datos ciertos. Estos datos ciertos ya me indica números, ¿no? Como hace rato cuando estábamos nosotros hablando de la población objetivo en la escuela primaria, se me ocurre, primer grado de la escuela Flavio Paniagua, que tiene son A, B y C, y que cada grupo tiene 50 alumnos, ¿no? Entonces estamos hablando que mi diseño de investigación experimental es un aproximado de 150 alumnos. O sea, ya podemos otorgar un dato cierto estadístico en base a una población objetivo. Y cuando hablamos de una investigación, una cuestión mixta, es aquella que se va a complementar de una información descriptiva con una información estadística y que ambos nos van a dar un resultado. No va a ser ni solamente numérico ni solamente descriptivo, sino una conjunción y que por lo regular los proyectos de investigación se soportan dentro de esta forma de investigación mixta. ¿Por qué? Porque me citas tanto la cuestión numérica como datos puntuales y también me citas lo que es la cuestión descriptiva, ¿no? Eso repito de manera generalizada. Sin embargo, cada proyecto, pues obviamente es distinto y conforme ustedes me lo fueron aterrizando, pues también van a identificar qué métodos son los que van a aplicar y qué técnicas son las que ustedes consideren más importantes. También cuando nosotros estamos hablando dentro de estas formas del marco metodológico, ya vimos que se necesitan los diseños de investigación, los tipos de diseños de investigación. Ahora vamos a hablar propiamente de los métodos. Cuando hablamos de los métodos, nos dice que es este enfoque teórico, es la cuestión con la cual nosotros vamos a soportar nuestra investigación. Y cuando hablamos del método, como se los decía dentro de su primer curso, que era la forma, los pasos a seguir para poder llegar a un fin. No podemos primero iniciar con una conclusión si no tenemos el objetivo o el planteamiento del problema. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Recuerdan ustedes cuando tenían que dar respuestas a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué?
Eso precisamente es la cuestión sistemática, es la cuestión teórica. Cuando ustedes empezaron a cuestionarse, ¿qué pretendo hacer con la reforma educativa tal, ¿no? O por qué es bueno que se realice, o por qué es malo que se realice, el impacto positivo o el impacto negativo en los docentes, en los alumnos, en la población, qué sé yo, qué, cómo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Para que al momento de que yo estoy realizando estas preguntas y también luego entonces dando las respuestas, estoy empezando a estructurar mi forma de trabajo o mi problema. Y después, al momento también de justificar cada una de las respuestas, porque no nada más es lo que yo creo, es la respuesta, pero también es un soporte en base a esa respuesta. Coincido en que es esto y esto y esto en base a este resultado que me arroja esta fuente de investigación. Repito, eso ya no lo van a hacer porque ustedes ya lo realizaron dentro de su respuesta a estas preguntas. Entonces, nada más lo estoy indicando porque forma parte del marco metodológico, pero esta cuestión teórica ustedes ya la realizaron. Entonces, repito, estos métodos son aquellos que ustedes utilizaron para poder obtener toda la información y únicamente en este apartado me van a describir el resultado de la aplicación de esos métodos, el resultado de la aplicación de esas técnicas, qué técnicas emplearon. Ahora bien, si únicamente ustedes realizaron métodos, entonces me van a narrar los métodos, la descripción que realizaron y si van a realizar técnicas, porque las técnicas no las hicieron. Entonces, a partir de esta ocasión, ya pueden ustedes realizar sus técnicas. Ejemplo, si son técnicas de campo, entonces, si van a realizar encuestas, entrevistas, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran realizar, pues tendrán en el momento que lo realicen que otorgarles a la población objetivo y cuando ustedes me envíen este proyecto de investigación, yo sí les pediría que me pudieran escanear y me los adjunten con el rubro de anexos, ¿no? Porque es en donde yo voy a soportar. Obviamente no me van a adjuntar 500 hojas, ¿no? Pero quizás la primera, donde ustedes justifiquen, se realizaron tantas encuestas, ¿no? Y me adjunten la encuesta. ¿Qué preguntas son las que ustedes realizaron o aplicaron a esa persona? O las entrevistas, porque no es lo mismo encuestas y entrevistas. Ambas son preguntas, pero unas van dirigidas a una población bajo una temática y otras van a otra población, pero también con un objetivo en específico. Entonces, entrevistar a alguien es una cosa y encuestar a alguien es otra. Entonces, este tipo de circunstancias sí me la pueden ustedes adjuntar, ya sea escaneado o incluso nada más transcrito, ¿no? Anexo, pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuáles fueron o cuántas fueron las que ustedes aplicaron y al finalizar ya me indican dentro de este marco metodológico cuál es el resultado, cuánta población ustedes le otorgaron, cuál fue su población objetivo o el universo poblacional, o si nada más lo realizaron a una población en particular, es decir, si fue nada más la muestra, porque ahorita vamos a ver qué es una población o universo y qué es una muestra. Entonces, también me van a detallar qué es lo que realizaron. Después es importante que nosotros identifiquemos los tipos de métodos que existen. Cuando hablamos de los tipos de métodos que existen, nos dicen que estos nos sirven para que la ciencia sea abstracta y concreta, es decir, que no divaguemos dentro de la información, ¿no? Porque a veces decimos tanto y de tanto no decimos nada. Entonces, aquí es ser concreto. ¿Qué utilicé o para qué utilicé el método sistemático, fenomenológico, descriptivo, hipotético, analítico, etcétera? El tipo de método que apliqué y cuál es el resultado que me arrojó, ¿verdad? No quiero que me describan, vuelvo a repetir, ¿qué es el método sistemático? ¿Qué es el método histórico? No, porque eso yo ya lo sé. Lo que quiero es, ¿qué método utilizaste? ¿A quién le impactaste? ¿Y qué resultado te arrojó la aplicación de este método, verdad? Eso es lo que tienes que detallar dentro de esta aplicación o de estos tipos de métodos. Por eso es importante que también identifiquemos que para cada método de investigación existe una manera específica de justificarlo con alguna técnica. Si yo utilizo un método sistemático o un método histórico, el método histórico, ¿con qué técnica se va a relacionar? Con la técnica documental. Si yo utilizo un método sistemático,
muy probablemente se relacione con la técnica documental y con la técnica de campo. Este sí se forzosamente necesita de ambas técnicas. Y dentro de la técnica de campo voy a decir qué técnica utilicé, ¿verdad? Entonces, cada método me va a llevar a una técnica y estos van a ir de la mano para poder soportar mi marco metodológico. Cuando hablamos de los métodos, existen, para que ustedes no se confundan, 4 métodos generales que ustedes pueden aplicar para que ya no utilicen el fenomenológico, el hipotético, el inductivo. Vamos a justificarlo o comprimirlo en 4 métodos. ¿Cuáles van a ser estos métodos? Primero, tenemos el método deductivo, que es el que se le conoce como el método general. Este método general nos dice que va, como su nombre lo dice, de lo general a lo particular. Es cuando nosotros obtenemos la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, como hace rato les decía, vamos a impactar a la escuela primaria Flavio Paniagua, al primer grado de primaria, estamos hablando de 150 alumnos, de lo general a lo particular. La escuela es lo general. No estoy diciendo que vamos a aplicarlo del primero al sexto de primaria, no, de lo general a lo particular. De los 6 niveles educativos me voy a focalizar al primer grado de primaria, ¿no? Entonces, ahí estoy utilizando un método deductivo. Si por el contrario me dicen, yo no quiero utilizar un método deductivo, yo quiero utilizar un método inductivo, perfecto. El método inductivo es a contrario sensu, es de lo particular a lo general. Es aquel que inicias de la mínima parte y te lleva a la obtención de datos generales. Ejemplo, si tú me dices, es que yo quiero hablar de la reforma educativa en México. Es de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque me estás primero hablando del tema, reforma educativa. Pero cuando tú empiezas a darme toda esta lluvia de información que contempla reforma educativa, empiezas a desmembrar todo aquello que lo contempla. Entonces es de lo particular a lo general. Ahí estás utilizando un método inductivo. Si por el contrario tú utilizas un método analítico, el método analítico es aquel que se contempla tanto por la identificación, pero también por la separación de los componentes que existen en un todo para que luego entonces lo estudies, lo analices y te lleve a una investigación en particular. Por eso es analítico, porque aquel estudia el todo, tanto lo más como lo menos, es decir, toda la información que tiene. Aquel analítico es, yo tengo información de todas las posibles aristas, tanto de técnicas de campo, técnicas documentales, métodos analíticos, métodos estos, toda la información que me sea posible y después yo empiezo a seleccionar. Esto me sirve, esto no me sirve, esto lo correlaciono, esto lo justifico, esto no lo justifico, esto lo aplico, etcétera, ¿no? Por eso es analítico, porque de toda la información tú haces un análisis, una síntesis de información y contemplas o imprimes lo que consideres que es aplicable dentro de tu proyecto. Y por último, existe el último método que es el método experimental, que es el método más confiable. ¿Por qué es experimental? Porque es aquel que se utiliza en algunas ciencias, como por ejemplo la medicina, la psicología, la enfermería, no sé, todos aquellos donde se necesita el estudio de la ciencia para poder justificar los datos estadísticos o la información vertida. Ejemplo, ¿cómo voy a saber si una persona tiene VIH? Porque le van a hacer unos estudios. Pero ¿cómo voy a saber que esos estudios son fidedignos? Porque se tiene que utilizar el estudio de la ciencia para validar la información y luego entonces llegar a ese resultado. Entonces, repito, aquí se está justificando en base a los estudios de la ciencia. Entonces, hasta aquí vamos con los métodos. Ahora bien, cuando hablamos de las técnicas, ¿no? Dentro de las técnicas, como les decía, las técnicas de investigación son todos aquellos elementos o todos aquellos tipos o técnicas que nos sirven para recolectar, para procesar y para analizar la información. Y estas fuentes de información son aquellas que nos van a proporcionar datos sobre los hechos, sobre los fenómenos, sobre los sucesos o sobre todos aquellos conocimientos que nosotros como investigadores querramos llegar, ya sea cuestiones teóricas, cuestiones empíricas, cualitativas, cuantitativas, sonoras, escritos, etcétera, ¿no? Todo lo que tú quieras
forzosamente las técnicas te lo van a otorgar. Es importante identificar que dentro de estas fuentes de investigación existen las fuentes públicas. Las fuentes públicas es cuando tú soportas tu investigación, ejemplo, con información que es de dominio público. Por ejemplo, lo que obtienes del periódico, lo que obtienes de alguna página en internet, lo que obtienes de primer contacto, que si tú vas, se me ocurre, al INEGI, te dan datos ciertos, etcétera, ¿no? Son públicos. Pero también existe información que son primarias y secundarias. Cuando hablamos de las fuentes primarias o de primera mano, son aquellos que lo proporcionan de manera específica datos nuevos, datos originales y datos directos. Y estas a su vez no nos van a remitir otras fuentes porque la información es de primer contacto. Si tú quieres saber, por ejemplo, si a mí me golpearon, ¿no? Si María Catalina fue víctima de violencia familiar, ¿a quién le vas a preguntar? ¿No? Puedes investigar qué es la violencia familiar, puedes investigar el número de mujeres violentadas en el municipio de San Cristóbal, pero si quieres saber específicamente si María Catalina sufrió víctima de violencia, a mí me lo vas a preguntar. Eso es una fuente de investigación primaria y que no te redirecciona a otra fuente de investigación. Cuando hablamos de unas fuentes de investigación secundarias, son todas aquellas que en efecto siguen la suerte de lo principal, es decir, son las que nos remiten a documentos primarios y que únicamente son una interpretación de lo que ya está establecido, ¿no? Ahora bien, tú quieres obtener una mayor información. Ejemplo, yo ya te dije que sí fui víctima de violencia familiar, entonces quizás tú quieras soportar. María Catalina fue víctima de violencia familiar y dentro de la violencia familiar existe la física, la psicológica, la económica, la sexual, la patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de violencia familiar, tú ya vas a investigar, se me ocurre, en un código penal, etcétera, qué tipo de violencia sufrí y qué significa esa violencia en particular. Entonces, ahí estás utilizando una fuente secundaria, porque del resultado que te arrojó tu fuente primaria te redirecciona a una fuente secundaria. Lo mismo va a pasar con tu proyecto de investigación. Si tú quieres hablar del analfabetismo dentro dentro del estado de Chiapas, perfecto. Vas a investigar el número de población que existe, cuántas personas han cursado el nivel primaria, secundaria, etcétera, cuál es la población objetivo, cuántos son de la zona rural, cuántos son de la zona urbana, cuáles son los detonantes del por qué existe el analfabetismo en Chiapas, etcétera, ¿no? Todo esto te va a arrojar o te va a ir llevando de la mano a más y más y más información. Entonces ahí estás hablando de una fuente secundaria porque sigue la suerte de lo principal, ¿no? Entonces, aquí estamos, repito, dentro de estas técnicas de investigación. ¿Cómo tú puedes dividirlas para que al momento de que tú estás recolectando esta información, empieces a obtener datos, pero que realmente te sirvan? Porque información tú vas a obtener muchísima información, ¿no? Ya sea de documentales o de la propia gente a través de una técnica de campo, pero cómo tú poder seleccionar cuál es la más importante o la que tú consideres más pertinente para poder aplicarla dentro de tu proyecto, ¿no? Entonces, por ello estas técnicas te van a facilitar todo esto y también por ello se realizan lo que se conoce como fichas de trabajo. En estas fichas de trabajo, tú vas a ir seleccionando lo que tú consideres más importante, cómo lo vas a justificar para que al finalizar únicamente digas, bueno, esta ficha 1, ficha 2, ficha 3 y ya no tengas que leer toda esta lluvia de información que tuviste y ya puedas ir compactando tu proyecto de investigación. Ahora bien, cuando hablamos dentro de las técnicas de investigación, existe la primera de ellas, que es la técnica documental. Cuando hablamos de la técnica documental, es aquella que se le conoce como técnica de gabinete y es aquella que te va a permitir indagar y analizar la información documental dentro del primer contacto que tú tuviste. Esta investigación documental o esta técnica de investigación documental también ustedes ya la realizaron y la tienen soportada dentro de su marco teórico, porque es todos aquellas fuentes de investigación que ustedes me citaron y con las cuales ustedes justificaron su marco teórico. Esas entran dentro de esta investigación documental. Cuando hablamos de las técnicas de campo, dentro de las técnicas de campo son aquellas que nos sirven para recabar información a partir del contacto directo con el objeto o con el objetivo de la investigación. Cuando hablamos de estas técnicas de investigación, las más comunes son la observación, la guía de la observación, el diario de campo
la entrevista, el cuestionario, que son aquellas, repito, que únicamente te las va a responder la persona que tuvo el acercamiento directo o sobre quien versa el proceso de investigación, ¿verdad? Ahora bien, hasta aquí. Me gustaría saber, apreciables doctorantes, si va quedando claro, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, para que en este momento podamos ir cerrando propiamente nuestra primera sesión, porque ya son las 6:54, porque hasta aquí vamos a empezar a abordar nuestro marco metodológico. No se me confundan ni piensen que es mucho, porque como ya se dieron cuenta, la mayor parte ya la tienen hecha, que es la cuestión teórica que lo tienen dentro del nombre, ¿no? Marco teórico. Eso ya lo tienen, nada más es soportarlo y aplicarlo. Lo que ahorita van a hacer, a los que les falte, son las técnicas de campo. Adelante, compañero Amílcar, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Entonces, yo le estoy entendiendo de que vamos a empezar, ya no vamos a meter el trabajo que le habíamos entregado la vez pasada. Ya no. Bien. Vamos a empezar entonces el Ahorita, marco a ver, hago metodológico. un paréntesis. ¿Entregármelo como al finalizar del proyecto o ahorita? Ajá. No, no, no. Cuando se entregue ya en esta nueva materia, Ujú. se le va a entregar lo que le hicimos llegar la materia pasada, Sí, donde si usted, empieza todo sí, el así trabajo. para que ya sea el proyecto total, el proyecto culminado. Bueno, Ahorita cuando bueno, ustedes me vayan perfecto. enviando sus avances, no me van a enviar la información que ya tenía. No, No. Por ejemplo, es, si Amílcar me manda esta semana un avance, no todo el marco teórico, el marco metodológico, un avance del marco metodológico, entonces únicamente va a ser su marco metodológico. Cuando yo le diga, perfecto, Amílcar, tú ya de aquí puedes continuar, puedes ya empezar a plantearme todo lo que viene, pero nada más a partir de ahorita en adelante. Cuando yo te diga al final, Amílcar, ya está completo tu proyecto de la segunda parte, nada más contémplalo o complétalo o únelo con la primera parte. Entonces, antes de enviarlo, ya nada más le vas a dar copiar y pegar a lo que ya tienes hecho, ¿no? ¿Para qué? Para que al final tú me envíes todo tu proyecto ya terminado. Y ahí sea, yo no sé si cada uno de ustedes ya escribió un proyecto o ya hizo una tesis, pero en el momento que ustedes terminen esta materia el 23 de marzo, ya habrán realizado su primer proyecto de investigación. Entonces, a mí sí me gustaría que me lo envíen completo porque es el trabajo final, pero lo que yo voy a calificar, repito, es a partir de ahorita en adelante, porque la primera parte ya les califiqué, cada uno ya tiene su calificación en Seminario de Investigación 1. Adelante, Amilcar. sí, entonces hay que empezar a avanzar ahorita con el marco metodológico, que eh, abarca lo que son la selección de técnicas, eh, los agentes socializadores, dónde lo voy a aplicar. Eh, ahí voy a ahondar por ejemplo, en mi caso, en un solo grupo. No hay ese, es el grupo único. Uh -huh. Me voy directo ahí, ¿verdad? Así es, a tu Y ahí población. después de eso, de la población, ya voy a tomar en cuenta los objetivos, el objetivo general y los específicos. Uh -huh. Enseguida de eso, ¿no? Uh -huh. Y de ahí ya voy a tomar en cuenta el método que voy a utilizar. Por ejemplo, en mi caso, si quiero utilizar el método sistemático, Uh -huh. ya lo abordo de una vez ahí. Exactamente. ¿Y qué sigue de los métodos, las técnicas? Exacto. De tu método, Las técnicas. ahí, Amilcar, Ajá. nada más digo, esto es como sugerencia, ¿no? Yo no te voy a limitar. Si tú quieres aplicar N cantidad de métodos, adelante. Pero ahí Ujú. yo nada más te sugeriría que aplicaras un método, que es el Un método método. sistemático, para que ya no te Sí, compliques. Utiliza el método sí. sistemático. Dentro del método sistemático, ahí me vas a complementar con dos técnicas, la Dos técnica técnicas. documental y la técnica de campo. La técnica documental ya la tienes hecha, que es prácticamente lo que tú me enviaste dentro de tu marco teórico. Y tu técnica de campo es lo que tú le vas a hacer. Ejemplo, si vas a trabajar con los alumnos, puedes aplicar una entrevista o puedes aplicar una encuesta. Si son niños chiquitos, aplica una encuesta.
porque entrevista es para personas adultas. Cuando apliques encuesta, son para los niños y obviamente las preguntas tienen que ir con el léxico acorde al nivel de las personas que tú les vas a requerir esa información, ¿verdad? Entonces, con la encuesta y con la técnica documental que ya me citaste en tu marco teórico, ya cumpliste las técnicas. Y con tu método sistemático, con que tú me describas cómo justificas el método sistemático y qué resultado te dio, con eso tú ya terminaste propiamente tu marco metodológico. Con eso Ajá. ya lo tienes hecho, Amilcar. Después de eso, ¿qué continúa? Después de que yo haya hecho todo eso. Después de eso, ya son los temas que nosotros vamos a abordar dentro de nuestra segunda sesión. Cuando hablemos de la segunda sesión, ya son la selección de la técnica de producción de datos. Cuando tú me digas, mire maestra, yo ya apliqué la encuesta y la encuesta me arrojó estos resultados. Bueno, entonces aquí ya viene la delimitación, lo que ya les explicaba, porque ahorita hagan de cuenta que todo lo que yo les estoy diciendo es como una síntesis de lo que vamos a abordar de manera genérica, porque en la siguiente sesión, como las clases son cada 15 días, no puedo yo partirles la información porque si no, entonces quedaría muy poco tiempo para que ustedes me entreguen el proyecto final. Cuando viene la selección de datos de información, prácticamente tú ya tendrías el 10% que te falta por hacer, que es, dentro de eso viene la población o universo y el muestreo. ¿Qué es esto? Lo que ya también les expliqué. La población universo es, me está diciendo, retomo a Milcar porque es el que me está diciendo ahorita de manera específica sobre su tema, ¿no? Bueno, ejemplo, Amílcar me dice, yo lo voy a aplicar en el grupo único, no sé, de 40 alumnos, ¿no? Se me ocurre, no sé ni cuántos alumnos sean. Bueno, de 40 alumnos se me ocurre. Perfecto. Entonces, si Amílcar realiza la encuesta a los 40 alumnos, entonces dentro de la selección de datos del muestreo, que es propiamente este segundo tema, que lo voy a explicar en la segunda sesión, pero repito, es nada más la cuestión teórica o en palabras más que lo voy a explicar, pero de manera resumida, ¿qué significa esto? La población es cuando existe un número grande de personas a las cuales yo quiero impactar. Ejemplo, si el proyecto de Amílcar impactara a toda la República Mexicana, a todas las escuelas de la República Mexicana. La población o el universo serían todas las instituciones. Pero cuando hablamos de un muestreo, es de todo esto, nada más lo aplico en un lugar. Entonces, aquí es al revés. Su selección de muestra de Amílcar son 40 alumnos, ¿no? Porque es el grupo único. Pero resulta que por X o Y se enfermaron y de los 40 alumnos el día que Amílcar aplicó la encuesta, solamente llegaron 15, ¿no? Entonces, aquí, aunque Amílcar haya querido realizar dentro de su selección poblacional o del universo, así se le llama, poblacional o universo es lo mismo. Entonces, no va a aplicar eso porque no les aplicó a todos. Lo que va a aplicar aquí es el muestreo. Aplicó la encuesta en el periodo o en el día, se me ocurre, ¿no? El 13 de marzo del 2024, él tenía contemplado aplicar la encuesta a la población objetivo, que son los 40 alumnos. Pero por X o Y se enfermaron X número y nada más llegaron 15 alumnos. Entonces, él realizó un muestreo. La selección, que es el segundo apartado, la selección dentro de la encuesta del muestreo, que fue a 15 alumnos, le arrojó tanto y tanto y tanto, fue realizado a 15 alumnos, tantos hombres, tantos mujeres, tantos de la zona, o si, no sé, se me ocurre, tantos indígenas, tantos no indígenas, tantos hablan esta lengua, tantos no la hablan. ¿Por qué? Porque me va a arrojar datos estadísticos. Aquí me está arrojando una complementación mixta. ¿Recuerdan hace rato que había cuestiones medibles que me arrojaban una cuestión netamente numérica, hay otra que me arroja netamente descriptiva y hay otra que me arroja una investigación mixta? Entonces, aquí me está señalando Amílcar dentro de su muestreo, una, la cuestión numérica y otra, la cuestión descriptiva al momento que él me esté dando un resultado analítico de lo que le arrojó su encuesta. No de lo que dice cada pregunta y cada respuesta, no, de lo que me arrojó
de manera genérica el resultado de la encuesta a ese número de personas, ¿no? De alumnos. Entonces, aquí esto es la segunda parte, que es propiamente la selección de datos de información y que dentro de esta contempla el universo y contempla luego entonces la muestra. No sé si con ello di respuesta a alumno Amilcar. ¿Sí? Sí, Perfecto. muchas gracias. No, Gracias. a sus órdenes. ¿Alguien más, estimados doctorantes? Si no, con ello estamos dando por culminada nuestra sesión virtual del día de hoy. Sí, adelante, compañero Ernesto. Una pregunta, doctora. Eh, Mencionó Milcar método sistemático. ¿Es el mismo deductivo? No. Cuando hablamos No, propiamente, porque mencionó, perdón, porque mencionó deductivo, inductivo, analítico y experimental. ujú, sí, Y él ajá, sí, ahondó en lo sistemático. sí. Cuando hablamos del método, Entonces, para ver la diferencia. cuando hablamos de un método sistemático, es aquel que nos dice que lleva un orden secuencial de pasos a seguir para llegar a un objetivo general. Cuando hablamos del método deductivo, aquí ya lo comprime, ya lo limita un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué lo limita? Porque el método general nos dice que va de lo general a lo particular, del todo a la especie. Como hace rato yo les ponía el ejemplo. Cuando hablamos del todo a la especie, del deductivo, es ya tenemos una población objetivo y yo nada más quiero aplicarlo a un número en particular de alumnos. En cambio, el método sistemático no me limita. El método sistemático me dice que yo lo puedo aplicar a tantas y cuantas personas, que yo puedo llegar a todo aplicando métodos, aplicando técnicas. En cambio, el método deductivo no. El método deductivo nada más es del todo a la especie, me va limitando. Entonces, el método sistemático es aquel que me apertura o me da cabida a la obtención de más información, complementándolo con más métodos y complementándolo con más técnicas. Podía entrar dentro del método analítico. El método analítico es aquel en donde toda la obtención de información que tú tienes lo vas sintetizando y luego entonces vas llegando a un resultado final aplicando el análisis. Puedes, dentro del método analítico, aplicar el método sistemático, más no dentro del método deductivo, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más, estimados Gracias. docentes? No, a usted. ¿No? Perfecto. Bueno, estimados doctorantes, ha sido un placer enorme haber coincidido con cada uno de ustedes. Como siempre, recordar que ante cualquier duda, comentario, estoy para servirles. Me pueden enviar ya sea en el WhatsApp, a través del grupo o de manera personal, con muchísimo gusto. Si no les contesto de manera inmediata, pero créame que en el momento de que yo tengo un espacio, por supuesto que les voy a dar respuesta porque a veces o estoy dando clases o estoy en una asesoría o estoy en el juzgado, pero en el momento que su servidora tenga el espacio, con muchísimo gusto se los comparto. También recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que a su servidora le compartan la liga, con muchísimo gusto yo se las voy a impactar en plataforma para que quienes deseen volver a validar la información que se virtió el día de hoy lo puedan hacer y también los compañeros que por alguna circunstancia no pudieron estar presentes, pues también puedan obtener esta información. Si conforme ustedes quieran enviarme sus avances de sus proyectos, me lo pueden ir enviando de manera personal y yo les voy a ir indicando si es correcto, si falta quitar algo, agregar algo, etcétera, para que puedan ir avanzando. Sí, estimado compañero Ernesto, adelante. El tema del foro, doctora, Sí, ¿es ajá. alguna pregunta en particular o sobre este tema del día de hoy? Sí, recordemos que en el foro, como lo veníamos trabajando en las dos sesiones, perdón, en las dos clases, en la pasada y en esta, los foros son comentarios que ustedes deberán vertir en base a lo que se haya analizado dentro de las sesiones virtuales. Por ejemplo, ahorita que nosotros terminemos, ustedes si lo desean pueden ingresar al foro y poder abordar, ¿no? El día de hoy, en base a lo disertado dentro de la sesión virtual, en razón al marco metodológico, opino que el marco metodológico consiste en esto y esto y esto y esto y esto, y ya, ¿no? Es un comentario, una aportación. Igual, lo que veamos en 15 días, posterior a nuestra sesión, lo pueden hacer. Si no lo desean hacer hoy, lo desean hacer mañana, etcétera,
Lo pueden hacer cuando ustedes gusten, siempre y cuando tienen como fecha límite el 23 de marzo, pero ya ven que luego si lo dejamos al final se satura la plataforma, entonces por ahí pueden haber detallitos. Entonces, con que ustedes realicen 2 comentarios, uno posterior a cada una de las sesiones virtuales, con eso ya tendrán el 10% de la calificación que corresponde a el comentario dentro del apartado de foro. ¿Ok? Gracias. Hecho. Bueno, estimados doctorantes, fue un placer. Como siempre, quedo a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente noche. Bendiciones a todos. Hasta luego.